Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. El Señor tiene una palabra hermosa para impartirnos a todos nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen de los que están aquí? Miren, mis hermanos, la verdad que estoy muy emocionado por esta palabra, porque en las semanas recientes hemos estado aprendiendo lo que es cómo alabar y cómo adorar el nombre del Señor. Y es increíble cómo hemos ido avanzando, reconociendo que realmente no habíamos conocido, no habíamos aprendido realmente lo que esto significa. ¿Y saben qué es lo más importante? La conclusión que nos va a llevar todo este curso de escuela dominical, que por cierto, todos están invitados a las 10 de la mañana y a las 12, esa temática que llevar a cabo. La conclusión, al final del curso vamos a darnos cuenta por qué razón Dios es el único digno de recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. Así es que imagínense qué emotivo tema realmente. Y parece increíble que este tema que se pudiera dar en un solo, tal vez en una sola hora de estudio, pero a la hora de estar extendiendo todo este tema durante 2 meses, nos damos cuenta que el tiempo es verdaderamente corto para impartir esta temática. Y la verdad, yo tenía preparada una palabra especial para este día porque ya estaba programado desde hace algunos meses que hoy tocara a un servidor impartir este servicio, pero ya el día de hoy realmente el Señor me estuvo metiendo un poco aquí en el corazón del tema del día de hoy. Así es que lo que ya tenía preparado lo hice a un lado y pues hay que dejar el lugar para que el Espíritu Santo nos enseñe. Y pues bendito sea Dios, ¿verdad? Porque estamos sirviendo un Dios viviente, un Dios que Él conoce la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y Él es la autoridad aquí en este lugar y en esta iglesia, amén. Bendito sea el Señor. Así es que, dicho esto, quiero leerles un verso que está aquí en la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 22. Solamente les voy a leer en este momento el versículo 5. Génesis 22:5. Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu autoridad que pones delante de nosotros, Señor. Tu autoridad para enseñarnos, y te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú la siembres hasta lo más profundo de nuestro corazón y que tú, Señor, la hagas viva esta palabra en nuestras vidas. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Mis hermanos, parte de la temática que hemos estado viendo en estas clases de escuela dominical viene siendo muy diversas formas en las que podemos alabar y adorar el nombre del Señor y proclamar su nombre y declarar sus maravillas. Y qué hermosos cantos que nos han llevado a esto, precisamente a declarar quién es Dios y cuál es su fuerza y cuál es su fortaleza y cuál es su escudo en nuestra vida, etcétera, ¿no? Y al momento de abrir esta palabra, qué hermoso que nos damos cuenta cómo podemos nosotros alabar a Dios por medio de una ofrenda como la que le pidió Dios a Abraham. Y vamos a llegar a esta palabra.
Dios le pidió una ofrenda especial, que le ofrendara lo más valioso que tenía en su vida, lo más preciado que tenía en su vida. Y eso es lo que el Señor nos va a pedir el día de hoy a nosotros. Así es que preparen su corazón, porque hoy le vamos a dar esa ofrenda al Señor. ¿Está conmigo? ¿Estarían dispuestos a darle esa ofrenda al Señor? Lo más valioso que tienen ustedes en su vida. Hoy lo vamos a hacer a la manera que lo hizo Abraham en este capítulo 22 del libro de Génesis. Una de las formas que hemos aprendido en la escuela dominical, una de las tantas formas que hemos aprendido de cómo alabar y cómo adorar a Dios, es por medio de los altares. Y esta es la temática del día de hoy. Quizás, como les preguntaba a los hermanos en la escuela dominical, ¿quién de ustedes tiene algún altar en su casa? Y me volteaban a ver como diciendo, ¿de qué está hablando el hermano? Bueno, la palabra del Señor habla de altares que levantaron los patriarcas, altares dedicados a Dios. Mis hermanos, nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con Dios, podemos levantar un altar delante de Dios. Y lo vamos a ver de esta manera. El altar, dice aquí el estudio, el altar es un lugar físico, un lugar palpable, donde cumplimos una cita con Dios. Si usted, mi hermano, mi hermana, tal vez está usted habituado a todas las mañanas despertar y al momento de despertar y enderezar su cabeza, si usted está acostumbrado a darle gracias a Dios, en ese momento que usted le da gracias a Dios por un nuevo día, en ese momento usted está convirtiendo este lugar en un altar, porque usted está teniendo un encuentro con Dios. Dios está aquí con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y al momento que usted endereza su cuerpo de la cama y tal vez si usted se pone cómodo y acomoda una almohada en la espalda y se recarga ahí como una primera oración de la mañana, usted está convirtiendo ese rinconcito de su cama en un altar para Dios. ¿Sabía usted eso? Quizás usted se levanta y ya se dirige a un lugar especial donde usted abre su Biblia o tal vez la recoge del buró o no sé. Yo pienso que este hermoso libro que tenemos en nuestra casa todos los días le debemos dar uso. Todos los días debemos buscar un momento donde podemos tener un devocional con Dios. Inclusive es una costumbre en las iglesias que podamos tener un reto de leer toda la Biblia completita, desde Génesis hasta Apocalipsis en un año. Y hay varios métodos para llevarlo a cabo aquí en la iglesia. Los primeros días del año reparten un calendario donde se les dan unas citas y para llevarlo a cabo. Pero obviamente, como todos buenos cristianos, tomamos el libro y nos tomamos el reto y decimos voy a llevarlo a cabo este año, pero a las primeras semanas después se nos olvida y no sé, tenemos tantas ocupaciones que ya no tenemos tiempo para cumplir con ese devocional. Y yo lo digo porque es lo más normal que nos llega a suceder. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tomar la palabra de Dios y no precisamente como un reto para leerla en un año? Pero no importa que nos tardemos 2 años o 3 años en leerla completita, pero si lo hacemos con una devoción, lo estamos haciendo para Dios. Y si usted en su casa o en su trabajo, en donde quiera que usted se desarrolle en su negocio, tiene un tiempo para leer
la palabra de Dios, en ese momento que usted lo está haciendo, ese lugar lo convierte en un altar. Miren, mis hermanos, como testimonio se los comento, gracias a mi bendito Dios, oficialmente yo ya estoy jubilado recientemente en el mes de julio. Pero mientras estaba yo trabajando en la oficina, en la industria donde yo me desenvolvía, mi entrada a las 7 de la mañana, pues yo procuraba irme mucho más temprano y procuraba llegar a las 6, alrededor de las 6 de la mañana, es decir, una hora antes, para allí en mi oficina, en mi escritorio, tener un devocional con Dios todos los días. Y la verdad es que se convirtió, mi escritorio por muchos años se convirtió en un altar donde yo tenía un encuentro con Dios, donde yo le pedía al Señor revelación de su palabra y para compartir en redes sociales y en tantos lugares. Fíjense, tuve el privilegio de administrar una red cristiana que tenía más de 200,000 miembros, más de 200,000 cristianos dispersos en diversas partes del mundo. Y al momento de que compartía ese devocional, pues lo leían muchas personas en diversas partes. Al rato el internet me daba la estadística de en qué lugares lo habían leído mis devocionales y increíble, pero algunas veces decía, pues leyeron tantas personas en Ucrania, en Rusia, en Reino Unido, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos, en muchas partes. Y yo no sé si ellos tenían alguna herramienta para traducirla en sus idiomas o allá también hay personas que hablan el español y pueden leer en español. Pero, mis hermanos, nuestra vida debe estar llena de ese deseo de servir y de buscar a Dios en todo momento. Y si usted tiene un lugar todos los días donde buscar ese devocional, mis hermanos, ese lugar se convierte en un altar porque usted está teniendo un encuentro con Dios. Una de las formas en que podemos alabar y servir a Dios es por medio de un altar. Elija usted un lugar en su casa, elija usted un lugar en su carro, elija usted un lugar en su trabajo, en su negocio, donde quiera que se encuentre y que ahí dedique esos minutos. Pero el momento en que usted haga esa dedicación, ese lugar, declárelo un lugar santo para Dios, porque usted tiene un encuentro con el Señor en ese día, en esos minutos, en esa media hora, esos 15 minutos, el tiempo que sea. Abra usted la palabra de Dios y convierta ese lugar en un altar. Diversos personajes señala la palabra de Dios que edificaron altares. Desde Noé, los patriarcas también, como Abraham, Isaac y Jacob. También Moisés al momento de establecer el tabernáculo. Y lo hizo también el profeta Elías. Edificaron altares y eso es un ejemplo bíblico para que usted y yo lo llevemos a cabo de esa manera. Pero debido a la gran enseñanza y por el significado, tenemos el ejemplo en Abraham, que fue un edificador de altares. ¿Cómo lo llevaba a cabo Abraham? Y de eso se trata en esta hora. Abraham se caracterizó por ser un edificador de altares. Él, donde tenía un momento con Dios, él acumulaba varias piedras y los ponía como un símbolo, como un altar. Derramaba aceite ahí en ese lugar y hacía una alabanza y una adoración a Dios y una dedicación que hacía de este lugar. Entonces un altar es un lugar donde tienes un encuentro con Dios. Por ejemplo, todo el edificio de aquí de la iglesia, de nuestra iglesia, donde nos congregamos es un altar. Al momento que fue dedicada este templo para Dios, se convirtió en un altar. Un lugar donde venimos y nos congregamos y alabamos el nombre del Señor, leemos y aprendemos su palabra. Es un altar todo este edificio. También cuando nos
reunimos y vamos a la escuela dominical, por ejemplo, este lugar se declara un lugar santo donde aprendemos de la palabra de Dios. Ese es un altar también. Porque en este lugar no solamente aprendemos, sino que invocamos el nombre del Señor. También lo honramos y también bendecimos su santo nombre. Bien, como decíamos, en el caso de Abraham, vemos en la palabra del Señor, identificamos diversos tipos de altares que él levantó. Y un primer altar está escrito en el libro de Génesis, en el capítulo 7. Quiero explicarles, quienes están haciendo anotaciones, por favor anoten la cita y vamos a leerla cuando se encuentre en casa y ver por qué razón fue un tipo de altar. Pero este altar, yo le llamo, es el altar de la sana fe, de la fe inocente, de la fe ciega que dedicó Abraham, de la fe donde fue como un niño. Cuando el Señor le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y ve al lugar que yo te voy a decir. En ese instante que Abraham escuchó la voz de Dios y decidió obedecerle, Abraham no sabía a qué lugar iba a ir, sino que Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, ve al lugar donde yo te voy a dar. Y ese lugar fue un lugar a cientos y yo creo que a miles de kilómetros de distancia que fue a recorrer durante varios meses hasta llegar al lugar que Dios le indicó. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Abraham tuvo que dejar las comodidades, tal vez tuvo que dejar una vivienda que ya había construido, tal vez tuvo que dejar una parcela que ya había sembrado, tal vez tuvo que dejar lugares de pastos verdes donde llevaba su ganado a pastar, a alimentarse. Entonces recogió todo su ganado, recogió los bienes que pudo llevarse, su ropa, sus vestidos, tomó su esposa y se acompañó de su sobrino para ir a ese lugar que Dios le había indicado. Tuvo que sacrificar muchas cosas de su comodidad para ir a este lugar. Entonces, al momento de que llegaron al destino, Abraham, dice Génesis 12, edificó un altar para Dios en este sitio donde dijo Dios, ya llegaste a la tierra donde yo te indiqué. Entonces, realmente yo le llamo el altar de la fe inocente, de la fe ciega. Abraham dedicó ese altar porque le creyó a Dios y al haberle creído a Dios le fue tomado por justicia. Dice Génesis 15:6 y dice Romanos 4:3. Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Imagínense que un día Dios nos hiciera ese llamado, que tuviéramos que dejar atrás toda esa comodidad, nos fuéramos al lugar que Él nos fuera a decir más adelante. Realmente tenemos que tomar ejemplo de la fe de Abraham. Por eso Dios lo convirtió en el padre de la fe, en el padre de toda la iglesia, porque usted y yo hemos llegado a creerle a Dios por la fe que fue sembrada desde aquel entonces en nuestro padre Abraham. El segundo altar que levantó Abraham y que él le hizo una edificación de piedras a Dios, está escrito en Génesis capítulo 13 versículo 18. Por favor anoten esta cita también, donde Abraham levantó este otro altar. Pero este fue el altar del agradecimiento. El agradecimiento porque Dios
ya le dio su tierra. Dios le dio posesión. Fíjense que, como decía al principio, llegó el momento en que Abraham le obedeció a Dios, se acompañó de su esposa y se acompañó también de su sobrino que se llamaba Lot. Lot fue viajando junto con Abraham, con todos sus ganados, y al momento de que convivían en la misma tierra, en el mismo territorio, pues ya dos familias ya eran demasiadas para convivir juntas. Y lo podemos ver, ¿verdad? Si nosotros vamos a otro lugar y empezamos a vivir provisionalmente en otra casa, en otro lugar, con otras familias, llega el momento en que estorbamos. Y así llegó el momento en que Abraham y Lot tuvieron que repartir sus tierras. Tú te vas a un lugar y yo me voy a otro lugar. Vamos a irnos cada quien con sus ganados, con sus siervos, y vamos a trabajar nuestras tierras. Y como todo un gran caballero, Abraham le dijo a su sobrino Lot: mira, de todo esto, escoge para dónde te vas tú, y yo me voy para el lado contrario. Como todo buen caballero, le cedió la iniciativa a Lot. Y obviamente Lot, siendo muy listo, dijo: bueno, pues yo me voy a ir a todo este territorio plano, me voy a ir a este lugar donde hay ríos, donde hay remansos de agua, y ahí me voy a ir a trabajar mis tierras y a crecer mi familia, etcétera. Nada tonto, ¿verdad? Realmente eligió el mejor, el lugar más parejito, el lugar más irrigado, y se fue ahí. Y pues le quedaron a Abraham las montañas. Pero aún así, dice la palabra del Señor, le dio gracias a Dios y levantó un altar ahí para agradecerle, porque Dios le había permitido tomar posesión de su territorio, de su labranza, de su lugar para el ganado y para sus familias. Después de esto vino otro tercer altar. Hablo de los tipos de altar, no quiere decir que que Abraham haya levantado 3 altares. No, yo hablo los tipos de altares. El primer altar, como decía, era el altar de la fe ciega, el altar de la fe inocente, de la fe de niño, porque le creyó a Dios. El segundo altar, repito, era el altar del agradecimiento, cuando Dios ya le dio las tierras para trabajarlas y vivir en ellas. El tercer altar tenía otra característica completamente diferente. Este altar es el que está escrito en la lectura inicial que leímos de Génesis capítulo 22. Yo quisiera que al momento de que ustedes lleguen a su casa, tomen rápidamente su Biblia y lean todo este pasaje tan hermoso. Y este es el altar del holocausto, el altar del sacrificio, el altar donde Dios se lo pidió a Abraham. Ya no fue la iniciativa de Abraham, tiene otras características completamente distintas. Dios le pidió: Abraham, quiero que en este día vayas al monte que yo te voy a decir y me vas a ofrecer lo más preciado que tienes en tu vida. Y quiero explicarles de eso, de qué se trata. Abraham había tenido la promesa de parte de Dios, había tenido la promesa de que de él habría descendencia para traer bendición a todas las familias de la tierra. Mis hermanos, usted y yo estamos incluidos en esa promesa que Dios le hizo a Abraham. La familia de usted está incluida. Sus padres, sus madres, sus hijos, sus esposos, esposas, sus parentelas están incluidos dentro de esa promesa. Pero Dios le había dicho: de ti saldrá un hijo y de tu hijo saldrá toda esa descendencia. De ti habrá precisamente todo ese linaje que va a poblar toda la tierra.
Abraham no había entendido en ese momento. Su esposa, Sarai, hasta ese momento que se llamaba así, Sarai, no había comprendido de qué les estaba hablando Dios. Y obviamente a la manera humana, ellos tomaron su decisión. Bueno, ¿qué decían ellos? Como Abraham ya era un varón avanzado de edad, ya tenía más de 80 años de edad, imagínense su físico cómo lucía en ese momento. Y como Sara ya era una mujer de cerca de 70 años de edad en ese momento, pues también decía, pues como yo soy estéril durante toda mi vida y ahora ya soy vieja, pues no voy a poder darte hijos. Lógico, es natural, es completamente impensable que ella le iba a dar descendencia a Abraham, que ella le iba a dar un hijo. Es más, cualquiera de nosotros lo pensaría así. ¿Y qué hizo naturalmente Sarai? Dijo, bueno, pues aquí tengo a mi sirvienta, entonces llégate a ella y vas a tener entonces descendencia por medio de mi sirvienta, una mujer obviamente mucho más joven y en una edad útil para poder tener familia. Lo hicieron así, pero no era esa la voluntad de Dios. Dios hablaba de algo mucho más grande. Dios hizo un gran milagro en la vida de ellos. Después de ese error que cometieron, sucede que Dios le volvió a hablar a Abraham y le dijo, yo te di la promesa que en ti te iba a dar descendencia con tu esposa. Y Dios hizo el gran milagro. Y ya como habían transcurrido varios años, cuando Abraham ya tenía 100 años de edad, y cuando su mujer, que toda la vida hasta la vejez había sido estéril, ya tenía ella 80 años de edad, Dios hizo el milagro de convertirla en una madre y creó en ella un embarazo. ¿No es eso una obra maravillosa de Dios? Que una mujer a la edad anciana, cuando nunca en toda su vida había podido tener hijos, haya salido embarazada. Mis hermanos, pues Dios les dio un hijo a esa edad y a su hijo, como dice la historia bíblica, le pusieron por nombre Isaac. Imagínense la gran felicidad, el gran regocijo que hubo en esta familia después de que con tanta imposibilidad durante tantos años hasta la vejez tuvieron a su hijo. Imagínense con cuánto amor fue recibido este pequeño, con cuánto amor fue educado por sus padres, con cuánto amor le cosieron sus vestidos y le daban alimento y lo llevaban, lo traían y lo enseñaron a caminar y lo enseñaron a hablar y le dieron instrucción de cómo obedecer y cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Pero llegó el momento donde este niño, después de todos esos años, se convirtió en un joven y que Dios le dijo a Abraham, quiero que vayas a un monte que yo te voy a dar y a tu hijo Isaac, tu hijo unigénito, lo ofrezcas en holocausto para Dios. Imagínense ustedes, pongámonos en ese lugar, en lugar de Abraham, y que recibiéramos esa instrucción. Quiero que a tu hijo amado, a lo que más amas en tu vida, lo ofrezcas en holocausto. Ay, Señor bendito. Al momento de que Abraham recibió esa palabra del Señor en su vida, le pasó lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros. Yo creo que Abraham no podía dormir.
Yo creo que Abraham no dejó de pensar un solo segundo en esa ofrenda que le pidió Dios. Y sucedió algo también especial. No lo reveló a su esposa, ni tampoco lo reveló a su hijo. Dice la palabra del Señor que se levantó muy temprano por la mañana. Y entonces preparó a sus siervos, los puso, los levantó, preparó los leños, preparó el fuego, preparó el cuchillo para ofrecer el holocausto, subió las cargas sobre una asna y se fueron caminando muchos kilómetros hasta llegar al lugar que Dios le había indicado. Y hasta que tuvo a la vista el monte Moriah, hasta ahí fue cuando Abraham habló a sus siervos. Fue hasta el momento en que Abraham habló a sus siervos. Y este versículo 5 que yo leímos al principio. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Dice el versículo 6 de Génesis 22, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos hasta subir al monte que Dios le había indicado. Imagínense lo que había en la mente de Abraham durante toda la tarde anterior, durante toda la noche y el desvelo, durante todo el día que caminaron hasta ese lugar lejano. Lo que había en la mente de Abraham y lo que había en el corazón, y cómo fue obediente con tanta fe para ir a ofrecer a su hijo Isaac. Dice su hijo Isaac, el único hijo de su legítima esposa, de la mujer que más amaba en su vida. Isaac, quien en ese momento fue una tipificación de lo que es el Señor Jesucristo. Porque cuando ya iban caminando los dos solos, Isaac cargando las leñas para el altar del holocausto, y que Abraham llevaba el cuchillo y llevaba el fuego, quisiera nada más explicarles en este momento. No es que Abraham llevara unos cerillos o llevara un encendedor o llevara una antorcha encendida, no. El fuego se refiere a unos maderos especiales con los cuales ellos al frotarlos iban a hacer fuego en el lugar que iban a llegar a lo alto de la montaña, ¿verdad? Es decir, llevaba estas maderas especiales para encender el fuego, y llevaba en su mano también el cuchillo, e Isaac llevaba los leños para levantar el altar ahí. Y cuando iban ya ellos dos solos en camino, dice la palabra del Señor en este mismo capítulo 22 de Génesis, Isaac volteó con su padre y le dijo: Padre, tú llevas el cuchillo y llevas el fuego para la ofrenda, y yo llevo los leños, pero ¿y dónde está lo que vas a ofrecer en holocausto? Abraham le respondió: Dios se proveerá de un sacrificio para el holocausto. Habló la voz de fe que había en Abraham. Pero imagínense lo que sintió en ese momento en su corazón Abraham, no poderle decir a su hijo: tú eres ese sacrificio que voy a ofrecer en el altar. En su corazón yo pienso que Abraham sintió un nudo en la garganta y no le pudo decir a su hijo: tú eres el sacrificio que voy a ofrecer ahí. Abraham siguió con pasos de fe adelante para subir a la montaña. Los que son expertos en teología dicen que ese mismo monte es donde exactamente el Señor Jesús fue
crucificado. Mis hermanos, la misma palabra aquí nos enseña que finalmente Abraham armó el altar. Su mismo hijo le ayudó a edificar el altar con los leños, y al momento de que iba a ser puesto el sacrificio, acostó a su hijo ahí para ofrecerlo en holocausto. Y cuando Abraham tenía preparado el cuchillo para degollar a su hijo, vino una poderosa voz desde el cielo y que le dijo: Abraham, Abraham, no sacrifiques al muchacho, porque Dios conoce tu corazón y sabe hasta dónde llega tu fe. Sabe Dios hasta dónde eres capaz de obedecer por fe. Y al momento de que detuvo su mano, Abraham volteó y estaba un carnero enredado entre una zarza, estaba enredado los cuernos, y tomó este carnero y sustituyó el sacrificio de su hijo Isaac. Y entonces esa fue la provisión de Dios para la provisión de ese holocausto. ¿No es hermoso Dios con nosotros que proveyó precisamente el cordero para el sacrificio? Esta palabra, mis hermanos, como yo les dije, llegue a su casa y lea este capítulo 22 de Génesis para que usted pueda llegar a comprender, porque esta palabra la dejó Dios para que nosotros entendiéramos en carne propia, como en este caso Abraham estaba sintiendo hasta lo más profundo de su ser el sacrificio que iba a dar delante del altar. Pero para que comprendamos también cómo Dios, nuestro Padre, a su único Hijo, a su unigénito, sí lo ofreció en holocausto en favor de nosotros. Perdón, mis hermanos, yo no puedo decir esta palabra sin sentir una gran emoción en mi ser, porque Dios sintió una honda emoción, aunque ya estaba escrito, aunque ya estaba destinado que su único hijo entregó su vida en la cruz por nosotros. Yo pienso que Dios no dejó de sentir en el fondo de su corazón el dolor del sacrificio de su hijo. Y ese sacrificio, mis hermanos, tiene que dar fruto en nuestra vida. Ese sacrificio debe ser un fruto de alabanza de nuestra vida para con nuestro Dios. Nosotros hasta ese día no hemos sido llamados a sacrificar a ese grado. Pero les digo, en este día, mis hermanos, hoy nosotros estamos llamados a ofrecer ese sacrificio para Dios, para alabanza a nuestro Dios. Y les voy a decir de qué manera. Así como Abraham tuvo a su hijo amado, que desde el momento del nacimiento y conforme fue creciendo, Abraham lo amó tanto a su hijo y fue llamado a ofrecerlo en sacrificio. Mis hermanos, este ejercicio lo hicimos nosotros ahí en la escuela dominical. Y es un sacrificio que Dios nos está llamando el día de hoy a hacerlo. Nosotros tenemos un hijo que desde que éramos niños, desde que éramos pequeños, lo fuimos haciendo crecer en nuestra vida y en nuestro ser. Y ese es un hijo que hemos mimado tanto por nuestra vida. Y ese es un hijo que hemos llevado en nuestra vida, alimentándolo,
dándole educación, dándole formación. Y este es el Hijo que Dios nos pide que lo sacrifiquemos. Dice el Señor: el que quiera seguir en pos de mí, tome ese cruz, sacrifique ahí su carne y sígame. Mis hermanos, nosotros tenemos un Hijo muy amado en nuestra vida, que es nuestro ego, que es nuestra carne, que es nuestra gran personalidad que hemos formado desde la infancia. Esta gran personalidad de la que Pablo dijo: yo lo tengo estimado por basura, por seguir a mi Cristo, por seguir al Señor, mi Dios, mi Salvador. Mis hermanos, hoy nuestro ego, yo quiero decirles, Dios nos está pidiendo que sacrifiquemos a ese Hijo que hemos estado llevándolo a crecer tanto hasta ser nuestra gran personalidad, nuestra gran educación, nuestra gran preparación, mis hermanos. Y este Hijo que Dios le llama la carne, es decir, la carne no se trata de nuestro cuerpo físico, sino que se trata de lo que hemos formado dentro de nuestra vida, de nuestra manera de vivir, que la hemos formado dentro de nuestra mente, dentro de nuestra alma. Y esa carne que muchas veces se revela y nos estorba para servir a Dios y para seguir a Dios. Y esa carne es la que nos pide el Señor. Lo que más amas en tu vida, tu gran personalidad, tu ego. Dios nos está llamando. Ve al monte que yo te voy a decir y ahí ofrécelo en el holocausto. Mis hermanos, hoy en la mañana, en la escuela dominical, mis hermanos quedaron convencidos de que verdaderamente esto debe ser sacrificado en nuestra vida. Debe ser tomado a menos y que nuestra vida espiritual crezca mucho más, porque es necesario que vivamos en el Espíritu y dejemos morir las obras de la carne. Gálatas 5 nos invita a hacer este sacrificio también, de que las obras de la carne las hagamos haciendo cada vez más débiles y que las hagamos morir, como dice Pablo, para que entonces dar lugar a que vivamos en el Espíritu. Este es el sacrificio que nos está pidiendo Dios. ¿Nos duele? Sí. ¿Amamos mucho a nuestro ego, a nuestra gran personalidad? Por supuesto que sí, amamos a esa gran personalidad. Pero así como Dios le pidió a Abraham, Dios nos pide ahora a nosotros que sacrifiquemos a este Hijo unigénito que llevamos dentro. Nuestro ego, nuestra gran personalidad, lo ofrezcamos en sacrificio para que Dios continúe haciendo la obra en nuestras vidas. Esto es la gran enseñanza que tiene Dios para nosotros. Y si estamos dispuestos, mis hermanos, a conforme a su palabra, dedicar una alabanza y una adoración en nuestra vida, entonces seamos obedientes a Dios. Así como Abraham voluntariamente había estado ofreciendo durante su vida diversos altares, pero en ese día Dios le pidió un altar especial, y ahora Dios nos pide ese altar especial en nuestra vida. Ofrezcan a ese Hijo unigénito de su vida, a ese ego, a esa gran personalidad, y ofrézcanlo en sacrificio para Dios. Esa es una alabanza y es una adoración en nuestra vida, mis hermanos. Esto es la invitación que yo les hago el día de hoy. Cuando llegue a su casa, hoy en esta noche,
lea este capítulo 22 del libro de Génesis, asimílelo, compréndalo completamente y póngase de rodillas y dígale: Señor, yo quiero ofrecer este sacrificio para ti, este holocausto para ti. Gracias, Padre Altísimo, por tu hermosa y bendita palabra. Gracias, Dios, por tu enseñanza, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria y declaramos que tú eres el único digno de recibir, Señor, nuestro holocausto, de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Somos despedidos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que en todo momento continúes con nosotros en nuestra vida para seguir creciendo en ti, creciendo en el Espíritu, Señor, y que las obras de la carne mueran en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Somos despedidos. Amén.